Buen día y bienvenidos de regreso a Relatos Crípticos, que mejores fechas para regresar que en Halloween y Día de Muertos. Espero que disfruten del video y no se preocupen, el canal volverá con más contenido que antes. Recuerden que si les gusta el video dejen un like, un comentario y compártanlo. Muchas gracias. De acuerdo, realmente no consideré que este Grintex valiera la pena, pero parece que tenemos que poner las cosas en marcha aquí. Ser yo, en los bosques. Amigos y yo estamos de excursión en los Apalaches. Tratando de encontrar el sendero a la cima, tomamos un desvío equivocado, terminamos yendo por un sendero pantanoso de tierras bajas. A la mierda, estamos en el bosque, seguimos de todos modos. Paramos para volver a usar THC y encontramos un muñeco de cáscara de maíz metido en el tronco de un árbol. Inserta un chiste de la bruja de Blair. Alrededor de una hora más tarde, llegamos a un claro con un tronco gris retorcido en el centro, encima hay una calabaza naranja. Literalmente parecía una calabaza perfecta, una imagen de stock. Debo mencionar que no había granjas, ni huertos de calabazas silvestres alrededor, además era principios de verano así que esta cosa tendría que estar sentada allí todo el invierno y la primavera sin pudrirse. Noté un pequeño plato de ofrendas oxidado debajo del tronco. Mis amigos están haciendo bromas, me dan mala espina. Siento que algo malo va a pasar si nos vamos sin ofrendar, arranco una hoja de sasafrás y la dejo en el plato. El sol está bajando, así que volvemos por hoy. Todos están inquietos en el camino de vuelta. Oímos ruidos como aleteos o crujidos de hojas que nos siguen, pero no se ven pájaros ni ninguna otra fauna. Al final empezamos a hacer guardia. El guía va delante, uno a cada lado nos vigila el flanco y yo vigilo detrás de nosotros cada 10 pasos más o menos. Yo también estoy atento al muñeco, y justo cuando creo que estamos cerca de donde lo vimos por primera vez, oigo un chillido como el de un jabalí. Todos sabemos que no hay cerdos en estas partes. Suena como a unas 100 yardas de distancia, no justo a nuestro lado, pero definitivamente demasiado cerca para nuestra comodidad. Seguimos caminando, a paso ligero. El líder nos dice que esperemos, empieza a salirse del sendero hacia los arbustos. Pensamos que estaba meando cuando regresa sosteniendo una estatua de la Virgen María. Está sucia y probablemente llevaba 20 años tirada en la tierra hasta que mi amigo la vio y la recogió. El amigo retrasado cree que puede vender la estatua por un dinero rápido, después de unos minutos le convenzo de que la deje exactamente donde la encontró y que siga putas moviéndose. Él retrocede hacia los arbustos y deja caer la estatua. Algo de entre los matorrales empieza a rugirnos, todo el mundo se congela. Intento mirar a través de la maleza pero solo veo hojas, nada que pueda identificar como un oso o un perro. El rugido se convierte en gruñido y lo que fuera empieza a cargar contra nosotros. Sálvese quien pueda, todos empezamos a correr mientras oigo ramas romperse detrás de mí. Acabamos sin aliento en el estacionamiento, sin señales de que nada nos hubiera perseguido. También planeamos acampar esa noche, pero acabamos emborrachándonos en mi apartamento. Buenos tiempos. Esto me pasó cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo. Sigue siendo lo más raro que me ha pasado con diferencia. Conduciendo desde la Universidad de Oregón en Eugene de vuelta a casa en Boise para las vacaciones de otoño. Empecé tarde, y cuando llegué al centro de Oregón ya era de noche. Para los que no conozcan la zona, una vez que llegas al este de las cascadas, empieza a estar jodidamente aislado. Conduciendo por una autopista de 2 carriles en la oscuridad, cuando golpeo algo en la carretera. Probablemente alguna mierda que se cayó del camión de alguien. El motor empieza a hacer ruidos raros y se enciende la luz de revisar el motor. Mierda. Comienzo a buscar un lugar donde estacionarme y tratar de encontrar un mecánico. Paré en una granja que va a la carretera del mercado. Conduzco una milla y veo una tienda de suministros agrícolas con las luces aún encendidas. Un par de lugareños sentados fuera, bebiendo y fumando. Salgo e intento presentarme, pero se comportan de una manera muy extraña. Empiezan a perder la cabeza por lo bonito que es mi coche y porque nunca han visto nada igual por ahí. Mi coche es una mierda oxidada importada de Dios sabe dónde. Luego empiezan a hablar de lo increíbles que son mis zapatos. Mi pobre culo literalmente compró estos zapatos de un drogadicto en el centro de Portland después de que mis zapatos viejos se desgastaron. Asustado por estos tipos, decido entrar. Un tipo viejo y amable en el mostrador. Cuando me ve entrar, empieza a parlotear incomprensiblemente sobre unos números que crecen en el suelo. ¿Qué es este sitio?
Miro alrededor de la tienda, parece una típica tienda de campo. Miro uno de los contenedores de semillas. Está lleno de putos ositos de goma. A la mierda con esto. Salgo corriendo de allí, decido arriesgarme con el coche. He conducido por esa carretera varias veces desde entonces, pero nunca he vuelto a encontrar esa puta tienda de ositos de goma. Intento no pensar en ello. Lo mencioné hace tiempo en otro hilo, pero una vez vi a un tipo con un traje de negocios completo, zapatos de vestir y todo, sin nada más que un maletín. No era exactamente el medio de la nada, pero donde lo vi fue un buen 2 horas de caminata en el bosque de la ciudad. Me escondí y él se adentró más en el bosque, que finalmente le llevaría a otro pueblo, pero no antes de un día entero de caminata. Algunos anos sugirieron que podría haber sido un campista secreto, o como se llame a esa gente, lo que tiene tanto sentido como cualquier otra cosa, pero seguía siendo raro de cojones. Vi tu post en el otro hilo, así que compartiré mi experiencia también ya que es similar, supongo. No soy el mejor grintexter pero lo intentaré. Ser yo. Alrededor de 17 o 18, con un grupo de amigos retrasados tomando ácido en el río Mississippi, probablemente al anochecer. Después de mirar el agua y lanzando rocas durante 1 hora o 2, empezamos a caminar de vuelta a la colina, que está a unos 20 minutos a pie a través de algunos matorrales ligeros. Todavía un poco mareado de la pastilla, es una dosis que he tomado en el pasado y yo estaba en la fase de bajarla, pero sin embargo yo estaba bastante drogado todavía. Tengo una sensación inmediata de fatalidad inminente en el camino hacia arriba, las plantas comienzan a sentirse asfixiantes mientras rozan mi piel. El aire cambió rápidamente. Ninguno de mis amigos parece darse cuenta de esto. A nuestra derecha, un hombre mayor con aspecto de ser un personaje de la Noir pasa a nuestro lado, no dice nada, no consigue verlo con claridad. El hijo de puta se parece a Peaky Blinders o algo así. Llevaba un traje gris. De nuevo, mis amigos actúan como si no estuviera allí. Nadie lo mira, nadie dice nada cuando pasamos. Lo atribuyo a estar drogado. En este punto estoy perdiendo el control de mi respiración a causa de lo que parece un ataque de pánico. Probablemente solo me he sentido así un puñado de veces en mi vida, y ya he tenido unos cuantos, así que sé cómo son. El caso es que no hubo un desencadenante exacto, lo que lo hizo muy extraño en el momento. Por lo general, puedo decir cuando un viaje se convierte en malo, o al menos entender por qué sucede, esta vez es como si algo se rompiera y todo cambió. Regresamos a la colina. Recuerdo atravesar el último muro de plantas y ver la carretera, la salvación. Mi amigo retrasado dice: ¿Estás bien, amigo? Les pregunté en broma si ellos también pensaban que era un poco raro que un viejo en traje completo bajara hacia el agua en pleno verano. Los bichos están activos por la noche, por un sendero oscuro, estrecho y empinado. Nadie dice haberlo visto. Juro que vi a alguien. Ser yo, sentado en casa a las 2 de la mañana de un domingo, solo, navegando por 4chan y jugando a videojuegos. La habitación del ordenador solía ser un comedor conectado a una sala de estar. La puerta es como 2 puertas dobles, no puedo ver la sala de estar desde mi escritorio. Noto por el rabillo del ojo que algo grande se mueve en el borde de la puerta. Asustado pero no preocupado, empujo mi silla hacia atrás. Mierda.jpg, veo la cabeza de un hombre, de aspecto normal pero extraño. Afeitado, pelo castaño corto, ojos hundidos, es blanco, me daba vibras de un adicto al crack. El miedo me agarra como una pinza, no puedo moverme de la silla. La cabeza del hombre me mira desde el otro lado de la pared. Muy espeluznante, la cabeza perfectamente horizontal, como cuando alguien se asoma. La cabeza está a la altura de mis ojos, yo mido 1,90 m y él rondaría los 2 metros si fuera real. Los techos internos no son tan altos, ¿qué carajo? Me quedé allí, congelado de horror, mirándolo durante 30 segundos. Me devuelve la mirada sin expresión, me recorre un escalofrío por la espalda. La cabeza se retrae directamente hacia adentro, no es un movimiento de ponerse de pie, sino como si la jalaran de los pies acostado. Modo pánico activado, ¿hay alguien en mi casa? Agarro mi fiel bate metálico, recupero el valor. Sin miedo a un solo hombre, estoy listo para enfrentarme a lo desconocido. Camino hacia allí, bate en alto, corazón palpitante.
Nada, no hay ventanas abiertas, no hay signos de entrada en ninguna parte. Es invierno, no se escapa el calor, esto no puede ser real. Miedo genuino como nunca antes, me sentí impotente ante esa cara. No parecía humano, era sobrenatural. Fui un ciervo en las luces, paralizado por su presencia. Mi corazón sigue acelerado, incluso pensando en ello ahora. No ocurrió nada malicioso, pero su intención me sacudió hasta la médula. Ahora estoy de frente a la sala de estar, listo para derribar una pared en renovación. No voy a dejar que esa cosa me atrape desprevenido otra vez. Maldita sea, todavía me sube la adrenalina. Comparto mi historia aquí, con la esperanza de encontrar respuestas u otras personas que experimentaron lo mismo. Manténganse a salvo, Anons, y siempre estén preparados para lo inesperado. En primer lugar, tengo que explicarles algunas cosas antes de hablarles del hombre del sombrero. Siempre he visto personas sombra. Mi madre dice que cuando era bebé, lloraba mucho porque había un hombre en el apartamento en el que vivíamos. El edificio era antiguo, de los años 40, y mucha gente tenía experiencias allí. Recuerdo que el ama de llaves tuvo algunas bastante malas. Recuerdo haber visto personas sombra y, más de una vez, haber oído que me llamaban. También me aterrorizaba mi armario porque era inusualmente oscuro, al menos, yo creía que lo era, pero con el tiempo, todo paró alrededor de los 8 años. Nos mudamos a otro edificio de apartamentos cuando yo tenía 14 años. El edificio se construyó en los años 60 y nos hicieron un buen precio por el piso, así que estábamos contentos de tener casa propia, antes alquilábamos. Recuerdo que la gente nos decía que seguían viendo a una niña dentro del apartamento, incluso cuando todo el mundo sabía que llevaba abandonado casi 10 años. En cuanto nos mudamos, me di cuenta de que había puertas que se abrían y cerraban solas, sombras que caminaban por el salón y voces extrañas por la noche. Todo cesó al cabo de unos meses, y vivimos sin preocupaciones durante casi 4 años. Tenía 17 años cuando empezamos a tener problemas con una de las vecinas. Era una persona muy problemática, que solía intimidar a la gente para conseguir lo que quería. También decían que era una bruja. En fin, esta mujer acusó a mi padre y a otro vecino, que era nuestro amigo, de robar dinero. Mi padre y este otro chico eran los administradores del edificio. No sé si esto ocurre en otros países, pero aquí los administradores de edificios manejan el dinero para todas las necesidades de las zonas comunes del edificio. Limpieza, electricidad, empleados, etc. Al final, mi padre y nuestro amigo fueron absueltos porque, evidentemente, la mujer mentía, pero estaba muy enfadada con nosotros. Fue entonces cuando me visitó el hombre del sombrero. Mi apartamento estaba en la planta baja, justo enfrente de la casa de la vecina problemática. Entre los apartamentos había un pequeño jardín, y mi dormitorio daba a su apartamento. La sorprendí espiando a través de la ventana muchas veces, y me disgustaba mucho saber que podía estar observándome en cualquier momento. Siempre tenía las cortinas cerradas y me sentía muy incómoda porque mi cama estaba justo al lado de la ventana, pero como mi habitación era muy pequeña, no podía cambiarla de sitio. Bueno, una noche, me había acostado alrededor de las 10 de la noche, e intentaba dormir, pero no podía. Me revolví en la cama, con los ojos cerrados, durante unas 2 horas. Finalmente, me quedé en la cama unos 20 minutos más, mirando fijamente la parte inferior de la cama superior de la litera. Solía dormir en una litera. Entonces lo vi. Atravesó la ventana por delante de mi cama, cruzó la pequeña habitación y salió por la puerta. Me quedé helada en la cama. Acababa de ver pasar por delante de mi habitación a un hombre de unos 50 años, vestido con un traje negro o gris oscuro y un sombrero. Inmediatamente empecé a rezar a los dioses. Permítanme aclarar también que me había convertido recientemente a la Wicca. Al cabo de un rato, me dormí llorando. Estaba profundamente dormida cuando me despertó el ruido de un póster que caía de mi pared. En aquella época, yo era una gran fan del anime, Sailor Moon, y tenía un póster enorme en la pared, justo al lado de mi cama.
Estaba bien sujeto con cinta adhesiva y tachuelas para que no se cayera. Pues bien, el póster se cayó y con él algunas cosas que tenía en la mesita de noche. Me desperté realmente aterrorizada, pero rápidamente decidí que simplemente se había caído. Me levanté, coloqué el póster en su sitio, volví a colocar las cosas caídas y volví a la cama. No habían pasado más de 2 minutos y estaba perfectamente despierta cuando, lo juro, sentí que algo me mordía entre el hombro y el cuello. Fue muy rápido, y salté de la cama al tiempo que encendía las luces. Evidentemente, no vi nada, pero podía sentir que había algo allí. Supongo que podría haber estado muy asustada, pero no lo estaba. Estaba furiosa. Recuerdo que tenía ganas de darle una paliza a esa cosa que acababa de morderme. Así que le grité. Le dije, perdón en el lenguaje, que se largara de mi puta casa, que se estaba metiendo con alguien que no iba a caer sin luchar y que, si quería jugar, pues adelante. En retrospectiva, puede que haya sido imprudente, pero recuerdo claramente que no sentí miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Eché agua en un vaso, le añadí sal y rocié toda la habitación con el líquido. Luego cubrí todo con incienso de sándalo, sin dejar ni un solo rincón. Presté especial atención a la ventana. Todo el tiempo me repetía que los dioses estaban conmigo y que iban a echar a ese cabrón de mi casa. Mi madre abrió la puerta, me atrapó con el incienso y me interrogó. Le expliqué todo. Siendo la escéptica que es, dijo que era solo un sueño, pero en el fondo de sus ojos, estaba preocupada. Se fue, y volvió unos momentos después con un poco de agua bendita, es católica, y dijo, bueno, esto podría fortalecer tu hechizo. Buenas noches. Como dije, soy una wicca, así que realmente no le doy mucho crédito al agua bendita. La mayoría de las veces, las bendiciones de agua en las iglesias son tan malditamente impersonales, pero creo que el deseo de mi mamá de ayudarme y mantenerme a salvo fue lo que fortaleció mis protecciones. Puse un vaso con agua bendita, junto a un vaso con agua consagrada, en la ventana. El hombre nunca volvió, y estoy segura de que eché su feo trasero de mi casa con la ayuda de los dioses. Esa fue la primera vez que luché contra algo oscuro, y gané. No obstante, aún recuerdo la horrible sensación de los dientes fríos y afilados hundiéndose en mi carne. El ataque no dejó marcas, y no me cambió en nada, lo digo porque alguien me preguntó, ¿y te convertiste en vampiro o algo así? La persona iba bastante en serio con esta pregunta. Sé que esta cosa me acosaba, y sospecho que estaba ahí porque esta mujer, la vecina, la envió de alguna manera. Tal vez ni siquiera lo hizo conscientemente, pero fue demasiada coincidencia que el hombre viniera de la zona que comparten nuestros apartamentos. Como ya he dicho, era la primera vez que me enfrentaba a algo. La primera, pero no la última. Más adelante compartiré otras experiencias. Vivía en un edificio antiguo de los años 60 hasta hace 5 años. El edificio era viejo, y mi apartamento había estado abandonado durante 10 años hasta que nos mudamos. Tenía muchas historias sobre chicas fantasmas jugando a la pelota y se oían voces raras y cosas así. Esto ocurrió hace unos 8 años. Me había cambiado a una habitación más grande porque mi hermano se mudó a otra ciudad para ir a la universidad y yo tomé su habitación, al otro lado del pasillo donde estaba mi antigua habitación. Meses después, unos nuevos vecinos se mudaron al piso de encima del mío. Eran una familia de 4 miembros, mamá, papá y 2 adolescentes. Eran una familia muy violenta. Casi todos los días se gritaban, y también había mucha violencia física. Golpes, objetos arrojados, empujones, etc. Era terrible. La policía vino varias veces, pero como de costumbre, nada cambió. Todos en el edificio tenían miedo de aparecer muertos una mañana. Era así de malo. De todos modos, llevaban viviendo en el piso superior al mío unos 2 o 3 meses, cuando una noche me acosté tarde. Estaba cansada, y cerré la puerta para que mi gato no pudiera entrar por la noche y despertarme. Realmente no sé qué hora era, lo único que sé es que todo estaba en silencio y a oscuras.
En aquellos días, sufría constantes episodios de parálisis del sueño, así que desarrollé mi propio sistema para detener los horribles episodios antes de que empezaran. Todavía utilizo ese método y, afortunadamente, después de años de meditación, no he tenido ningún episodio en al menos un año. Bueno, esa noche, empecé a oír el horrible zumbido que me alertaba de mi parálisis del sueño, así que me obligué a despertarme. Fue muy difícil, pero finalmente lo logré. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, me despertaba constantemente a esa hora, mucho antes de saber que en Japón la hora maldita es entre las 2 y las 3 de la madrugada. Para no volver a dormirme, encendí las luces y me levanté para caminar un poco por mi habitación. Tomé un libro, leí un rato y volví a sentir sueño alrededor de las 4. Decidí intentarlo. Si sentía que se acercaba otro episodio, me despertaría. Volví a la cama y me dormí. Un rato después, no sé cuánto tiempo, me desperté sintiendo pelos en la cara. Era una sensación muy incómoda, y supuse que era mi propio pelo, pero cuando intenté agarrarlo para apartarlo, me di cuenta de que no era mi pelo. Debo decir que no estaba del todo despierta, pero tampoco dormida. Podía moverme, pero el zumbido empezaba a sonar en mis oídos. Como he dicho, me di cuenta de que no era mi pelo, porque estaba muy revuelto y yo llevaba el mío recogido en una trenza, así que no había ninguna posibilidad de que fuera mío. Abrí los ojos. No había nada. Estaba demasiado asustada para intentar encender la luz e instintivamente empecé a rezar. Volví a mirar y, para mi consternación, en la esquina vi, muy brevemente, a una mujer agachada en el techo. Sí, ella estaba boca abajo, mirándome. Su pelo era largo, desordenado y oscuro, y llevaba una bata blanca. No piensen en películas japonesas. Parecía una indígena mexicana, con una bata de algodón muy sucia y desgastada, y llevaba un bebé en brazos. Parecía un bebé. Me dio mucho miedo, porque estaba segura de que no era humano. Nunca había sido humano. No sé cómo lo supe. Simplemente lo sabía. Cerré los ojos, pero podía sentir que me miraba fijamente. Nunca me había encontrado con algo tan horrible, tan oscuro. Simplemente hice lo que mejor sabía. Trazar un círculo. Soy pagana, por si te lo preguntas. Llamé a los elementales, llamé a los dioses, les rogué que me ayudaran a alejar ese pensamiento. La maldita cosa no se fue. Rezaba con más fuerza, visualizando que la burbuja de energía dorada que me rodeaba se hacía más grande. Estaba absolutamente aterrorizada. Y entonces, cuando empezaba a pensar que esa cosa horrible iba a ser mi nueva compañera de piso, sentí patas de gatito caminando en mi cama. El gato se tumbó a mi lado, y sentí su cálido peso acurrucándome. Casi pude sentir a la mujer gruñir, enfadada, y desapareció, sin más. Pensé, vaya, mi gato me ha salvado. Pero entonces recordé que había cerrado la puerta, y era imposible que mi gato estuviera conmigo. Cerré los ojos con fuerza, todavía aterrorizada, pero la verdad es que aquella presencia cálida y abrazable era realmente reconfortante. Al cabo de un rato, me dormí. A la mañana siguiente, mi puerta estaba cerrada y no había ningún gato dentro de la habitación. Pregunté a mis padres si habían abierto la puerta después de acostarme, y ambos me dijeron que no. Lo curioso es que, a partir de ese día, vi constantemente una sombra con forma de gato en la sala. Puedo, a veces, ver cómo son los espíritus, por eso sé cómo era la mujer. Sé que era un gato negro y muy grande. Le gustaba sentarse en la parte superior del respaldo de la silla de abuelo que teníamos. Jugaba con mi gato, y creo que a mi gato le caía muy bien. La extraña y horrible mujer no volvió a aparecer, pero creo que fue llamada por la violencia y el odio que generaban mis vecinos. No estoy segura de si era un demonio, un poltergeist o simplemente energía negativa que interpreté como una mujer. Lo único que sé es que toda la actividad de la casa, voces, puertas que se abrían y cerraban, personas sombra, cesó, excepto la del gato. Solía agradecerle su ayuda casi todos los días, y a veces le dejaba comida para gatos y juguetes. Nunca conseguí que me diera un nombre, y nunca intenté dárselo.
Incluso mi madre, la escéptica, que creo que no es más que una bruja en negación LOL, admitió haber visto al gato de vez en cuando. Un día, el gatito negro simplemente se fue. Creo que su trabajo había terminado. Estoy convencida de que ese gato era una especie de guardián que los dioses nos enviaron para mantenernos protegidos de ese horror inhumano. Tengo mis propias ideas sobre por qué vino a mí en forma de gato, y estoy segura de que, si vuelvo a necesitarlo, solo tengo que llamarlo. Así que esta es mi historia. Sé que parece una locura. Depende de ti creerla o no, pero todo lo que puedo decir es que fue real, demasiado real. Aún me pongo nerviosa cuando recuerdo esa cosa maligna porque me sentí genuinamente en peligro, y rezo a todos los dioses para no volver a encontrarme con algo así. Esta es la tercera y última, hasta ahora, de mis horribles experiencias. Hace 5 años, vendimos el piso en el que vivíamos. Nos mudamos a casa de mi tía mientras terminábamos de construir nuestro nuevo hogar. La casa de mi tía pertenecía a mi abuela, y fue construida alrededor de los años 50, en una zona que antes estaba completamente desierta. La zona era muy diferente a donde yo vivía antes. Realmente no me gustaba mucho, pero mi tía fue muy amable al dejar que nos quedáramos con ella mientras tanto. La casa tenía reportes de actividad, pero era lo usual, somos una familia rara. Mi tía era muy buena leyendo cartas españolas, mi madre tenía sueños premonitorios, una prima mía es una especie de medium y, en general, todas mis tías y primas ven sombras con regularidad. Nada desagradable ni peligroso. En aquella época las cosas iban mal para todos. Yo sufría mucho estrés laboral que me provocaba migrañas, mis padres tenían constantes discusiones por dinero y mi tía pasaba por tristes problemas personales, así que, evidentemente, el ambiente era absolutamente espantoso. Todos hacíamos lo posible por evitar problemas, pero era un poco difícil. Una de esas noches, estaba durmiendo y, de repente, empecé a oír el horrible zumbido que me alerta de la parálisis del sueño. Sabía que estaba a punto de tener un episodio e intenté despertarme. Me costó y, cuando me desperté, me tumbé sobre el lado izquierdo, pero el pitido volvió a sonar. Intenté despertarme de nuevo, pero solo conseguí moverme un poco. De repente, sentí que alguien se sentaba a mi lado y pensé que la única persona que se sentaría a mi lado es mi madre, pero ¿por qué demonios iba a hacer eso en mitad de la noche? No tenía sentido. Volví a moverme, ligeramente, y me desperté un poco más, pero el zumbido no desapareció. Entonces sentí que esta persona se acostaba a mi lado. Ella, parecía mujer, me abrazó y empezó a acariciarme el pelo muy suavemente, y yo estaba como, ¿qué demonios? Ya no podía moverme, y el zumbido en mis oídos era más fuerte. Me enfadé. Fuera quien fuera, no tenía derecho a invadir así mi espacio personal y formulé en mi mente, muy claramente, vete, no me toques. Fue entonces cuando las cosas se pusieron más raras. Me abrazó con más fuerza y su tacto se volvió posesivo. Tuve la impresión de que susurraba algo así como, mi chica. Me concentré de nuevo, pensando, vete, no eres mi madre y no tienes derecho a tocarme. No soy tu hija. La cosa se enfadó, y no parecía querer irse. Sentí sus uñas en mis brazos, y empecé a asustarme. Tuve la sensación de que si no me defendía, me iba a quedar con ella para siempre. Así que empecé a repetir en mi mente algo que realmente no puedo recordar, pero estoy segura de que era una especie de oración. Sentí que esta cosa me liberaba, furiosa. Seguí repitiendo las mismas palabras una y otra vez, y la cosa finalmente se fue. No tengo ni idea de lo que era. Mi abuela había muerto hace unos años, y su velatorio se celebró en esta casa, pero no se sentía como ella. Nadie murió allí, y la cosa no era parte de los habitantes de la casa. Simplemente entró y se fue después de que yo dejara claro que no era su hija. De mis 3 experiencias realmente horrorosas, no sé cuál fue la peor. Lo único que puedo decir es que sé que las 3 cosas no eran humanas y por eso daba tanto miedo. No quiero volver a encontrarme con una mierda así nunca más, pero al menos, creo que ahora estoy un poco más preparada que entonces. Por suerte, solo he tenido 3 experiencias horribles.
El resto son bastante leves comparadas con estas, y algunas son incluso graciosas. Vi lo que por falta de un término mejor, puede haber sido algún tipo de vampiro, homínido desconocido, o no sé qué mierda en el bosque en una ocasión. Cazando en un bosque viejo, así que es una pesadilla enredada. Había encontrado un ciervo muerto el día anterior, que extrañamente había tenido algunas articulaciones en sus piernas destrozadas, por lo que supuse que había algún tipo de animal depredador alrededor como un león de montaña o tal vez un oso. Es de noche, aún no ha oscurecido pero lo hará en una hora u hora y media. Hay una zona de zarzamoras que se han enredado con otra vegetación e incluso han rodeado y envuelto algunas zonas bajas de los árboles que tengo que atravesar. Digo a la mierda, decido rodearlo porque es casi innavegable. Observo que el bosque está muy tranquilo. No el meme de la ausencia de cualquier ruido, los bichos siguen comportándose como bichos y hay algunos pájaros, pero es mucho más tranquilo aquí y casi ensordecido. Estoy pasando entre unos árboles muy viejos y altos, no son secuoyas pero joder, se acercan mucho. Escalofríos y punzadas de repente por todo el cuerpo. Esa sensación de, algo te está observando. Miro a mi alrededor. En el ángulo superior derecho de mi ojo veo el brillo de unos ojos. Miro hacia arriba. La cosa se parece a una mujer humana, pero con extrañas proporciones alargadas y un esqueleto diferente. Está completamente desnuda, ligeramente polvorienta por la suciedad de la corteza y es enorme, como de 2,5 metros de altura. Hace un extraño zumbido, no se me ocurre una analogía para ello. Abre su boca. No sé de qué otra forma describirlo, es como si hiciera el emoji de la mueca, los dientes son blancos como el hielo. Salto literalmente hacia atrás y salgo corriendo, con la cabeza vacía. Nunca la vuelvo a ver. El mejor ejemplo que tengo de cómo era ella es la foto relacionada. Me gustaría que hubiera una mejor conclusión o lo que sea, pero es lo que es. Una característica que sobresalió y todavía está en mi mente. Ella tenía casi todo el pecho plano. Me tomó años para averiguar por qué, pero al parecer los seres humanos son la única especie de homínidos donde las hembras tienen pechos grandes en lugar de protuberancias menores, básicamente. Otros detalles que recuerdo. La piel más pálida y opaca que te puedas imaginar, literalmente al grado de ser un nit encerrado. Lo que fuera, era lo suficientemente inteligente como para cortarse el pelo de forma muy rudimentaria con fines utilitarios, era un absoluto desastre pero apenas le llegaba a los hombros y eso. Antinaturalmente quieta, excepto por el movimiento de los ojos. No olía a nada en absoluto, estaba sucia pero de una manera controlada, fuera lo que fuera, claramente se acicalaba de vez en cuando en el agua quizás enmascarando su olor. Su mandíbula parecía anormal pero no puedo explicar cómo, estaba mal comparada con la de un humano, como si tuviera algún tipo de prognatismo. Luz de ojos amarillenta. No intentó seguirme, que yo sepa. No tenía mucho vello corporal o lo que fuera, tenía una mancha marrón entre las piernas, pero nada más destacable aparte del cabello de la cabeza. Realmente no puedo reiterar otra vez lo jodidamente alta que era. De nuevo, lo siento que no tengo respuestas más satisfactorias o un resultado final. Nunca volví ahí de nuevo, y fuera lo que fuera no hizo ningún esfuerzo por seguirme o atacarme. He compartido esta historia con algunos amigos solo porque es bastante loco, incluso sin el fantasma, por lo general omito esa parte lol. Años atrás. Muere el hermano de mi madre. Tengo unos 15 años en ese momento. Mamá estaba súper unida a su hermano y su muerte es muy dura para ella. Sin entrar mucho en eso, mi abuelo era severamente abusivo. Mi madre se salvó de los peores abusos gracias a su hermano. A menudo tenía que interponerse entre el abuelo y mi madre y básicamente se convirtió en el saco de boxeo del viejo. Recuerdo que mi tío siempre andaba cojo y se contaba que mi abuelo lo había golpeado con una barra de hierro y le había destrozado la cadera o la pierna o algo así. De todos modos, estamos en el funeral. Es el único funeral al que he ido en el que he visto cómo bajaban el ataúd a la tumba. Mamá está llorando, por supuesto. Estoy allí con un pequeño grupo, solo mi padre, mi abuela y algunos primos. Mientras bajan la tumba, mi madre enloquece. Empieza a llorar como una banshee y a gritar cosas como: No, no, no te vayas. Fue muy repentino y casi se cae en la puta tumba. Mi padre y mis primos tuvieron que sujetarla literalmente y hubo una gran pelea porque ella estaba luchando y gritando mucho. Nunca había visto a mi madre actuar así antes.
Ella siempre tuvo problemas de ira mientras yo crecía, pero nunca la había visto mostrar ningún tipo de debilidad en absoluto, así que me quedé helado por el shock, supongo. Así que imagínate a todo el mundo luchando con mi madre mientras yo estoy ahí de pie en el fondo como un puto inútil poste de cerca. Entonces veo algo por el rabillo del ojo y me giro. Mierda. Recordando esto me dio escalofríos lol. Me giro y veo lo que parece una ola de calor, como encima de un fuego. Excepto que es blanco nublado y tiene forma humana. Veo esta forma moverse en dirección a la lucha. Entonces mi madre deja de gritar y cae de rodillas. La lucha se detiene. Mamá sigue llorando, pero todo se calma lo suficiente para que puedan terminar el entierro. Así que años después de que esto sucediera, mi madre y yo tuvimos una conversación que básicamente confirmó que había visto el fantasma de mi tío unos años después. Le cuento a mi madre lo que vi en el funeral. Ella llora. Por primera vez me habla de su infancia. No quiero entrar en detalles, pero al parecer mi madre se sentía muy culpable cuando era pequeña. Dice que se culpaba por los abusos que sufría su hermano, pensaba que era culpa suya por ser débil, etc. Pero en el funeral, la razón por la que dejó de luchar y enloquecer fue porque sintió una presencia con ella y vio una imagen en su mente de su hermano en paz. Ella fue capaz de dejarlo en paz entonces. Esto fue lo que me hizo creer en lo paranormal. Recuerdo que después de eso pasé horas y horas buscando imágenes de fantasmas, la mayoría de las cuales son 100% mentira, para encontrar algo similar a lo que había visto. Nunca lo encontré. Pero si ves este video, justo alrededor de la marca 1:20, se puede ver una figura tenue con profundidad a la misma. Es similar a lo que yo vi, excepto que no hay efecto ola de calor. Algo que solo he publicado una vez antes. Conduciendo durante el trabajo. Lloviendo a mares, conduciendo junto al río. Llego a un tramo árido donde no hay acera, peligroso en un día normal, solo una valla a un lado protegiéndote del río y un acantilado al otro. Una puta loca caminando junto a la carretera por el lado del acantilado, donde hay un terreno rocoso muy duro, vestida de fiesta de blanco, pálida y rubia, sin chubasquero, no parece tener frío aunque haga unos 18. Debe tener resistencia al frío. Supongo que está caminando hacia su casa en la curva del camino. Navega sin esfuerzo a pesar de las rocas pantanosas y los peñascos en un ángulo de 30 bajo una lluvia torrencial. Me da pena que esté en medio de la tormenta y me dan ganas de llevarla en mi auto. Empiezo a acercarme y la adelanto, no está a más de 3 metros de mi auto. Veo que no está mojada a pesar del fuerte aguacero y de haber caminado al menos media milla desde el edificio más cercano. ¿Qué carajo? Se gira hacia la carretera cuando la estoy adelantando. Mierda, no, hoy no me van a acusar de homicidio involuntario. Ella se detiene y mira hacia arriba, yo ya estoy doblando la curva. Miro por el retrovisor, tengo que ver hacia dónde se dirige este personaje. Nunca sale de detrás del acantilado, a pesar de ser una curva de río de 90 grados sin otro lugar por donde caminar aparte de seguir la carretera o el río. No hay manera de que escalará la pared de roca embarrada hasta el puto cementerio. ¿Cómo coño estaba tan seca con toda esta lluvia? Meses después. Otro día de fuertes aguaceros, conduciendo por esa misma zona. Aún más oscuro, peor visibilidad. Veo un coche parado delante, sin intermitentes, bloqueando el carril porque no hay espacio debido a la misma pendiente rocosa. Reduzco la velocidad al acercarme, no quiero matar a nadie. Veo a una mujer asomada a la ventanilla del copiloto hablando con el conductor. ¿Qué hace este psicópata dejando a alguien justo aquí, donde el río podría desbordarse y llevárselo? Toco el claxon como un cabrón porque estoy enfadado y tengo que ir por el carril en dirección contraria en un giro ciego. La chica se endereza para mirarme por encima del capó del coche. Me doy cuenta de que tiene el mismo pelo y también va vestida de blanco. Es imposible que lleve el mismo vestido, miro en el espejo para verle mejor. Ella no está ahí, pero el auto sí. ¿Cómo entró en el coche tan rápido? La puerta ya estaba cerrada. Aún parecía estar seca, ¿qué carajo? Un par de años más tarde descubrí que se trataba de una conocida fantasma local que fue atropellada en esa zona hace varias décadas.
En lo alto del acantilado rocoso hay un enorme cementerio donde está enterrada. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que había interrumpido su conversación con alguien que tuvo la amabilidad de pararse a charlar cuando la vio. Hacía un par de años que no conducía por allí con lluvia. Esto es algo que mi bisabuelo me contó acerca de su tiempo en el servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Mi bisabuelo, de origen sueco, sirvió con los finlandeses durante la Segunda Guerra Mundial, justo en la frontera con Rusia. A menudo lo enviaban en misiones de reconocimiento y cosas así. Una vez, durante una misión, él y su escuadrón entraron en un tiroteo con lo que suponían eran exploradores rusos. El tiroteo dura un rato, hasta que los golpea una extraña tormenta de nieve. El invierno más intenso en la frontera ruso-finlandesa es más o menos un Ragnarok por sí solo. Añádele una tormenta de nieve y ya te haces una idea. El bisabuelo y sus hombres aprovechan esta oportunidad para escapar y lo hacen con éxito, pero terminan perdiéndose en el proceso. Según él, les pareció que llevaban horas caminando hasta que por fin vieron unas tenues luces entre la oscuridad y el clima embravecido. Su alivio no duró mucho cuando la figura que se les acercó desde la luz les apuntó con su rifle y les ordenó, en lo que el bisabuelo siempre describió como ruso excepcionalmente mal articulado, que tiraran sus armas y se rindieran. El bisabuelo y su escuadrón lo hicieron considerando que estaban cansados y casi sin munición de todos modos. Otro ruso les quita sus cosas y 2 tipos más los llevan a punta de pistola a través de su campamento. El campamento consistía en unas 2 docenas de tiendas cubiertas de nieve, algunas empalizadas hechas descuidadamente y un par de fogatas que se estaban apagando. Había gente acurrucada alrededor de todas las hogueras, todos envueltos en gruesos abrigos de lana gris y mantas, y los pocos que no estaban junto al fuego estaban de pie en los oscuros bordes del campamento vigilando. Finalmente llegan a la hoguera más grande del campamento y les dicen que se sienten y se callen, mientras uno de los guardias les pone unas esposas y los encierra. Una vez hecho esto, el ruso que los capturó mira a mi bisabuelo y señala a un hombre sentado frente a él y le dice: Este es Strelnik. Nunca estoy seguro de cómo estaba escrito el nombre. Strelnik nunca duerme y nunca pestañea, así que no hagas nada estúpido. En efecto, bajo la gruesa manta y el abrigo, y ligeramente oculto por el borde del casco, el bisabuelo pudo distinguir el fuego que se reflejaba en los ojos del hombre. Mientras la tormenta arreciaba en el fondo, el bisabuelo intentó en silencio mantenerse despierto, pero después del día que había tenido no pudo y finalmente se quedó dormido. Esa mañana lo despierta uno de sus compañeros de escuadrón que agita frenéticamente sus cadenas intentando quitárselas. Le lanza una mirada a Strelnik, que sigue mirándolo fríamente. El compañero de escuadrón que sigue intentando quitarle las cadenas de repente grita: No importa, están todos muertos, ayúdame. Después de quitar las cadenas investigan, y efectivamente todos los rusos de ese campamento estaban muertos, incluyendo a 2 de los hombres del bisabuelo que murieron congelados durante la noche. Ellos y los 4 guardias que los arrestaron eran los únicos remotamente frescos, el resto eran paletas de hielo como dijo el bisabuelo. Después de eso nada interesante, consiguieron volver a su puesto e informar de su noche. Al parecer se las habían arreglado para adentrarse en territorio ruso durante la tormenta de nieve. Mi bisabuelo era una roca de hombre, nada le asustaba, excepto la nieve y el crujido del fuego después de eso. Cuando venía a visitarnos teníamos que apagar la chimenea, de lo contrario no entraba, y cuando empezaba a nevar bajaba las persianas y lloraba en silencio. Hace unos años solía trabajar en una pequeña biblioteca en un centro comercial mucho más grande en Pittsburgh. La tienda en sí cerró alrededor de Año Nuevo 2022, y pongo biblioteca entre comillas. En realidad, era más una combinación de tienda de películas, música y libros, pero lo que más vendíamos eran libros. Yo trabajaba en la caja registradora la mayor parte del tiempo, los únicos otros empleados eran un tipo llamado Josh, que abastecía los estantes, y esta mujer de aspecto rudo, cubierta de tatuajes llamada Meredith, que era la gerente. Fue en invierno, probablemente en febrero de 2019, cuando ocurrió mi primer gran susto en esta tienda.
Un tipo de aspecto poco llamativo se acercó al mostrador con un estuche de CD, le faltaba la carátula o incluso las pestañas en el lado donde normalmente está el nombre, pero el disco en sí tenía $3.99 garabateado en él con Sharpie. El tipo estaba más confuso que interesado en comprarlo y se limitó a preguntarme qué era. Le dije que yo sabía tanto como él, pero que podía echar un vistazo a la tabla en la que teníamos organizadas las existencias por precio y volumen. Tomé el CD a la parte trasera de la tienda, y pasé 1 minuto o 2 buscando arriba y abajo en el documento sin resultados. Mierda, no había nada que vendiéramos que estuviera alrededor del rango de precios, todo estaba por lo menos a $5 o más. En un último esfuerzo pensé en meterlo en la bandeja de CD y ver qué era. Apareció el reproductor multimedia de VLC y el disco empezó a reproducirse. Solo imágenes de un montón de cámaras de seguridad. Primero era el exterior de una casa de los suburbios por la noche, luego un callejón de un barrio urbano donde una familia de mapaches rebuscaba en un contenedor, luego el exterior de una tienda, y luego la misma habitación en la que estaba sentado. Por supuesto, yo no estaba en la cámara, pero cada clip tenía una fecha en la parte superior derecha. El de la bodega de la tienda era de ayer. No recordaba haber visto una cámara allí, así que giré en la silla de la oficina y, efectivamente, no había nada. Esta es probablemente mi anécdota más calmada, pero perdura en mi memoria más que otros sucesos. En descanso de mi trabajo actual, así que compartiré otra historia corta de la librería. Esta fue unas semanas después de empezar a trabajar allí a finales de 2018, no recuerdo la fecha exacta, pero sé que fue en octubre o noviembre. En la tienda junto a la gran estantería de los CD de música hay un pequeño equipo de música con unos auriculares de mierda. La idea era que entraras y, si te interesaba un CD, lo escucharas un rato antes de decidir si lo querías o no. La mayoría de la música que se vendía era country de mierda, pero Josh estaba jodiendo con ella porque la tienda acababa de abrir y no había nada que hacer. De repente me empezaron a pitar los oídos y a dolerme la cabeza. Suspiré, esperando otra migraña porque suelo tenerlas cuando los meses se vuelven más fríos, por la razón que sea, pero el dolor cesó muy rápido y empecé a sentir la cara entumecida, hasta que sentí que algo caliente me goteaba por los labios. Levanté la mano y me toqué la nariz y estaba chorreando sangre. Estaba más molesto que nada porque la tienda no tenía baño, no tenía ropa para cambiarme, y la camisa blanca de algodón que usaba para trabajar la había comprado hacía un día. Josh no se dio cuenta de nada, y le hice señas para llamar su atención. Le grité, y no podía oír mi propia voz. Ni siquiera como cuando te tapas los oídos y hablas, solo oía zumbidos. El instinto me dijo que me pellizcara la nariz y soplara para destaparme los oídos, y funcionó de maravilla. Volví a gritar y ahora sí podía oírme, al igual que Josh. Me ayudó a asearme con una toalla húmeda y Meredith me prestó una de las antiguas camisetas gráficas que guardaban en la bodega y me dio el día libre. Esa noche hablé con ella por teléfono sobre lo que había pasado y, al parecer, ya le había sucedido antes a la antigua cajera, pero no tenía ni idea de por qué. Posteen cosas espeluznantes de acá para Halloween. Historias, recomendaciones de juegos, libros, películas, fotos, green text, lo que sea, siempre que sea espeluznante y de acá. Esta foto me asusta, por Dios. Sin embargo, el escenario de la Segunda Guerra Mundial que me parece más inquietante es el Pacífico, concretamente Okinawa. La cantidad de mierda innecesaria que ocurrió durante los combates, como los suicidios y asesinatos de civiles, el horrible ambiente selvático, el lodo, y lo brutal que eran los japoneses para luchar sería infernal de vivir. Con tales horrores, había combustible de sobra para crear consecuencias, lo que me hace preguntar: ¿cuánto de sobrenatural o maligno reside aún más de 70 años después en estos campos de batalla del Pacífico? Especialmente una vez que empiezas a llegar a los civiles, debe haber fantasmas en cada centímetro de ese lugar. Pasé 3 años en Oki. Montones de historias de fantasmas. Toda la mierda militar normal, como centinelas fantasmales que intentan vigilar a hombres vivos, pero también montones de cosas del género de terror japonés. Como la de un militar que asesinó a su mujer y a su bebé en una vivienda de cadena en los años 50. Después de dejar la casa vacía durante años, otra familia se mudó a ella y entonces ese hombre asesinó a su mujer y a su hijo.
Así que la casa fue demolida y la tierra permanece vacía, pero algún genio construyó una guardería en el lote adyacente, y la gente de allí ha informado de niños fantasmas durante años, y con el tiempo cientos de niños pequeños han hecho amigos imaginarios con los mismos nombres que los niños asesinados. También hay viejos búnkers por todas partes donde la gente se suicidó en masa durante y después de la batalla. Algunos están sellados pero todavía tienen montones de cadáveres de civiles y soldados que usaron granadas porque no había suficientes pistolas o cuchillos para todos. En muchos casos, los soldados japoneses encerraron a decenas de civiles en búnkers, lanzaron granadas y encerraron a los heridos para que murieran. A mi esposa le encanta esa mierda, pero a mí no. Hace un par de años estaba trabajando en Irak, entrenando soldados iraquíes en Balad, y hubo una gran tormenta. Como, estilo monzón, y vimos algunas sombras corriendo alrededor contra algunas paredes en una de las zonas abandonadas de la base cerca de los antiguos complejos de operaciones especiales y el Departamento de Estado. Pensando que se trataba de algunos Katai que estaban jodiendo o sondeando nuestro propio puesto de avanzada, donde yo trabajaba, fuimos a buscarlos. Perseguimos a las sombras hasta un complejo con un solo edificio y una sola entrada y salida. Las puertas estaban encadenadas y las ventanas selladas con sacos de arena. No encontré a nadie. Mis iraquíes casi se amotinan cuando intenté que lo despejaran. Ya he contado esta historia con más detalle aquí. Puede que alguien la haya capturado.